Hoy nos acompaña Juan Carlos Quintero. Juan Carlos Quintero es ese testimonio de vida de lo que es vivir con asma. Y por eso vamos a dialogar con él estos minutos para aterrizar un poco esas vivencias que nos acaban de mencionar los especialistas durante esta mañana con el objetivo de sensibilizar más esta tarea educativa digital que siempre desde la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias estamos desarrollando. Juan Carlos, hola, qué bueno conocerlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Julio César. Muy amable a usted por aceptar esta invitación. Además, porque creo, Juan Carlos, que seguramente no es fácil uno hablar de lo que es vivir con asma. Exactamente. Es un proceso que se debe ir asimilando con el paso del tiempo. En mi caso particular, a mí me empezó el asma a la edad de 33 años. Eh, ha sido, en cierta forma, un viaje difícil a lo largo del tiempo, pero quiero decir que uno va asimilando a medida que va pasando el tiempo, que lo van asesorando, que va tomando sus medicamentos, que está en control con el médico y aprende a convivir con esta enfermedad crónica que es muy complicada, pero hoy en día tenemos, digamos, eh, muchas alternativas. La tecnología ha avanzado. Hoy en día tenemos eh, medicamentos biológicos, que es lo más revolucionario que hay para este tipo de enfermedades respiratorias, y eso ayuda mucho a vivir con este problema y tener prácticamente una vida normal. Bueno, esa es una de las preguntas claves, porque cuando uno tiene una patología o una enfermedad, la vida siempre se altera. Usted dice que lo diagnosticaron a los 33 años. Estamos hablando hace cuántos años fue diagnosticado, Juan Carlos. Hace 34. Hace 34 años. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Bueno, recuerdo que me recosté en la cama tipo 6 7 de la noche y me empezó un silbido en el pecho. Obviamente, como yo no tenía ni idea qué era el asma, no sabía qué me estaba pasando. Y recurrentemente me daba el silbido en el pecho. Más adelante comprendí que eso es una sibilancia. Yo fui al médico y el médico simplemente me dijo, no, usted tiene asma. Y así empezó mi historia con esa enfermedad. Pero entonces, aparte de ese momento de haberse acostado y de lo que usted nos cuenta, ¿nunca registró con anterioridad, 6 meses atrás, un año atrás, algún episodio de me hace falta el aire? Nunca pasó eso. Absolutamente ninguno. Cuando era niño, ¿tuvo asma o tampoco? No. Y No. doy gracias a Dios por eso, porque hubiera sido muy triste tener un asma de niño. Me imagino los niños que tienen ese problema, son muy limitados para hacer ejercicio, educación física, etcétera, muchas actividades. A mí me dio ya de adulto a los 33 años. Estamos hablando que la enfermedad apareció de la noche a la mañana. No creo, eso es evolutivo. Simplemente yo percibí el primer síntoma una noche de esas, que me recosté y empecé a sentir un silbido en el pecho por primera vez. Perfecto. Va al médico, el médico lo diagnostica, tiene usted 33 años en ese momento. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues lo primero que me envió fue usar un inhalador. Yo ni siquiera sabía que era un inhalador. Y ahí empezó mi historia. Mi asma es complicada. Toda la vida me trataron el asma como si fuera un asma alérgica, eh, con medicamentos, con cortisona, eh, más que todo con inhaladores. Me hice pruebas de alergia Sí. o a los ácaros. Y todos los médicos que me vieron, tanto en el Valle como en el Quindío,
prácticamente era un mismo ciclo con la misma medicina, con los mismos inhaladores, a veces me cambiaban un inhalador por otro, pero yo estuve prácticamente 32 años con un ciclo vicioso, utilizando demasiado cortisol para poder despejar mis vías respiratorias, porque tengo un problema y es que yo soy hipersecretor de flema. Entonces, al ser hipersecretor de flema, pues la única manera de expulsar esa flema y respirar bien es usando cortisol regularmente. Entonces, pienso que todos estos años fui mal diagnosticado porque siempre me trataron el asma como un asma alérgico. Hasta que hace como 2 años, Sí, donde una neumóloga muy querida, muy actual, diría yo, una persona joven que me envió donde una alergóloga en Armenia, perfecto. hizo unas pruebas y me dijo, no señor, su asma no es alérgica, su asma es eosinofílica. ¿Y eso qué traduce? ¿Eso qué es? La asma eosinofílica es la que produce eosinófilos, que es una especie de glóbulos blancos que se esparcen sobre las vías respiratorias y dificultan la respiración. Un asma complicada, pero afortunadamente desde hace más o menos 2 años estoy recibiendo un medicamento biológico que fue descubierto creo que en el año 2007 en los Estados Unidos, Sí, que hay en este momento para las personas con problemas respiratorios y me ha sentado demasiado bien, a tal punto que a veces siento que no tengo asma, porque todos sabemos que el asma es una enfermedad crónica que nunca va a desaparecer, pero el sí, solo de uno a veces que no la tiene, creo que es un avance extraordinario. claro, sin duda alguna. Quiere decir que durante 32 años tomó el medicamento que no era. Bueno, era lo que todos los médicos me enviaban, todos los neumólogos, todos los internistas, era el mismo ciclo. Y de pronto sí debía haber tenido una guía mejor y haber llegado a este biológico que estoy recibiendo hoy en día años antes. Y Correcto. hubiera mejorado de pronto lo que estoy ahora, me hubiera podido ocurrir unos 10 o 15 años antes, pero no, las cosas no se... Le iba a preguntar, porque usted ya lo dijo, a veces siento que no tengo ni siquiera asma con el medicamento que en este momento, con el biológico que en este momento estoy consumiendo. ¿Qué tanto cambió la vida en los últimos 2 años con relación a esos 32 años atrás? Bastante, ¿Por qué? bastante. Me siento otra persona. O me sentí otra persona hasta hace un tiempo, unos meses, y le voy a explicar por qué. Pero hablando del biológico, me cambió totalmente la vida. Yo ya prácticamente llevo una vida normal, eh, camino, subo escalas, ya no, antes yo subía unos pocos escalones de una escalera y llegaba pues ya con los bronquios cerrados, no era, se me cerraban los bronquios. Ya con ese medicamento mi vida es otra. Yo aunque no soy una muy amante al ejercicio, pero yo camino, yo subo escalas moderadamente y yo ya siento que lo puedo hacer sin ningún problema. Es un avance muy grande en la medicina y eso me ha servido mucho. ¿Por qué digo que hasta hace unos meses? Porque desafortunadamente con los problemas que han tenido las EPS y mi medicamento es un medicamento de alto costo, yo dejé de recibir mi dosis durante 5 meses. Porque la EPS, ¿puedo decir la EPS en la que estoy afiliado o no? Perfecto. Nueva EPS. No me volvió a entregar el medicamento, entonces yo tenía mi dosis normal que aplicarla a finales de enero
y no hubo por ningún lado la forma de recibir el medicamento y pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta que, y se los agradezco inmensamente a la Fundación Inspirat, por intermedio de Nancy y todo el equipo que manejan ustedes, me ayudaron tremendamente por medio de tutelas, por medio de incidentes de desacato, y logré hace un mes larguito ya que me volvieran a entregar el medicamento, al menos la dosis que me correspondía en enero me la pude aplicar 5 meses después y estoy en ese proceso de poder seguir recibiendo el resto de medicina. Ojalá las cosas no se compliquen y vuelva a tener la regularidad con mi medicina que según el diagnóstico o la fórmula médica que tengo, me la deben de aplicar cada 2 meses. Cada dos Entonces, meses. ¿Y qué pasó, señor Juan Carlos, entre enero y junio que no tuvo el medicamento? ¿Cómo fue su salud? pues increíblemente estuve bien. Hasta Oh, antes de cumplir el quinto mes, ya sentía un poco, el primer síntoma que era es que se me empieza a tapar la nariz. Entonces ya empezó poco a poco a taparme la nariz, pero milagrosamente y gracias a Inspirat, como le digo a ustedes, logré que me entregaran el. Entonces estoy en ese proceso otra vez de, de ojalá tener la regularidad con ese biológico y volver a estar como estaba hasta enero, que llevaba una vida prácticamente normal. bueno. Dios permita que sí, ese es el objetivo. Hoy estamos dialogando en este Viviendo con el señor Juan Carlos Quintero. Juan Carlos Quintero tiene 67 años cuando tenía 33 años, es decir, hace 34 años atrás lo diagnosticaron con asma. Nunca tuvo un episodio con anterioridad a ese diagnóstico, pero lo diagnosticaron con asma y todos los médicos siempre lo trataban con los mismos medicamentos hasta que hace un par de años aproximadamente una alergóloga le dijo que su asma no era un asma alérgica como se estaba tratando, sino que era un asma eosinofílica y que por ese motivo debería de tomar un biológico. Este biológico lo está tomando hace aproximadamente unos 2 años, cada 2 meses lo tiene que consumir. La nueva EPS se lo venía suministrando de manera correcta, pero hasta el mes de enero pasado del año 2025 cuando por espacio de 5 meses no le volvió a suministrar el medicamento que para él es fundamental para tener una vida digna y para tener una vida normal, como la suya o como la mía. Por fortuna, llega la Fundación Inspirat y gracias a la Fundación Inspirat y a una serie de vías jurídicas, le ordenan a la nueva EPS volver a suministrar este medicamento y él espera que ya se lo acaban de suministrar, pero que sigan periódicamente suministrando este medicamento porque para él ha sido el medicamento una bendición. Vamos a esta segunda parte de este Viviendo con Juan Carlos Quintero y le voy a preguntar, Juan Carlos, porque es importante saberlo, y es básicamente, ¿ha tenido usted episodios después de haber sido diagnosticado con asma, episodios críticos de asma, que haya tenido que haber ido al hospital, que lo hubieran hospitalizado para, digamos, poderle devolver, entre comillas, la respiración de nuevo? Sí, señor. Bueno, eh, a partir del biológico me he sentido muy bien referente al asma. Eh, lo que le comenté, como, como tuve una ausencia de medicamento durante 5 meses, eh, en este momento, la semana pasada, tuve un episodio de que alguien llegó a la casa con un virus o una gripa fuerte y me la pegó. Generalmente yo no tenía ese problema. Generalmente a todo el mundo le daba gripa en la casa y a mí no me pasaba nada. No, eh, realmente no, no sentirme demasiado mal, pero sí sentirme congestionado,
con la flema, de pronto un poco de sibilancia, que a mí prácticamente la sibilancia me había desaparecido con el uso regular del biológico. Entonces, Correcto. es por la ausencia que tuve de esos 5 meses que necesito traer la regularidad del medicamento para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Pero, desde que yo tenga el medicamento Está aplicado bien. con regularidad, yo no tengo ningún problema. Sí, ¿Hay antecedentes en su familia de la patología? señor, mi papá y mi mamá, asmáticos, pero no tan fuertes como el asma que yo tengo. Ok. ¿Y son más hermanos o usted es el único hijo? Somos más hermanos, el único que tengo asma. Ok. ¿El papá y la mamá viven? No, vive mi mamá. Vive la mamá. Y aquí hay un tema, una pregunta de mito o realidad. Normalmente dicen, si tiene asma, no puede vivir en un clima frío. Tiene que vivir en un clima caliente porque esto mejora mucho la condición respiratoria. ¿Es cierto? ¿Qué tiene para contarnos? Bueno, tengo para contarle que a mí me encanta el clima frío. Sí, Con mi proceso de tantos años conectada, controlada con cortisona y con los inhaladores. Sin embargo, yo disfrutaba mucho cuando iba, por ejemplo, a los Estados Unidos, a Nueva York, en épocas de invierno, y yo sé sí. que esto no me afectaba mucho. Yo pienso que en el caso particular mío, el frío no es que me afecte demasiado o me afecte en mi condición de, de que me- me produzca eh, algo para que se desencadene algo con el asma. Pienso que el frío no me afecta. Bueno, por fortuna, gloria a Dios. Hay muchas personas que a esta hora pueden estar temerosas de un diagnóstico similar, porque no conocen la enfermedad y porque se van a enfrentar a algo nuevo. Usted que tiene ya esa experiencia de vivir con asma hace 34 años, ¿por qué no les da un mensaje a estas personas que a esta hora nos están observando? Sí, señor. Lo más importante es saber el diagnóstico, porque más o menos hay unos 8 tipos de asma, con otros 2 o 3 muy complicados más. Y pienso que lo básico, lo, lo que realmente es importante antes de empezar un tratamiento es que le descubran cuál es su tipo de asma. Que no pase lo que pasó a mí toda la vida diagnosticado con un asma que no era. Entonces, el primer paso, que su neumólogo, su internista, porque muchas veces no hay acceso a un neumólogo, sino que en las veces mandan a que lo vea un internista, que lo mande donde una persona, donde un alergólogo o una alergóloga, que le descubra cuál es su tipo de asma. Ya con ese diagnóstico, seguramente el neumólogo o el internista le va a recetar el tratamiento que usted realmente necesita. Eso es imprescindible, un buen diagnóstico para un buen tratamiento del asma. Sin duda alguna. Señor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en este webinar Piensa en Alma que hemos querido compartir con todos nuestros seguidores. Un gran abrazo. A usted mucha gracias y mucha fe y esperanza a todas las personas que tienen este problema del asma, que uno puede vivir con asma y vivir bien desde que esté bien diagnosticado y utilizando el medicamento correcto. Muchas Muy bien, ha pasado entonces con nosotros Juan Carlos Quintero, 67 años de edad, en este webinar que hoy hemos querido nombrar Piensa en Asma.